Buenas tardes, profesor. En esta ocasión se realizará la práctica de simulación y graficación de modulación digital. Aquí vamos a trabajar con las modulaciones digitales que son ASK, que es la modulación digital de amplitud o desplazamiento de amplitud. Vamos a ver la FSK, que es la modulación digital de frecuencia o de desplazamiento de frecuencia, y la PSK, que es la modulación digital de fase o de desplazamiento de fase. Ok, nos dan un número de profesiones en formación por unidad de práctica, introducción, propósito específico de la práctica. Ya dije que vamos a trabajar con las ASK, FSK, que son modulaciones digitales. Anteriormente vimos las modulaciones analógicas, que son la AM, FM y PM. En este caso vamos a trabajar con modulaciones digitales. Vamos a trabajar con binarios, con unos y ceros. Vamos a trabajar con una moduladora que es una señal binaria. Después lo veremos a continuación. Aquí nos pide que abremos MATLAB y creamos un nuevo archivo. En cada nuevo programa nuevo se deberá agregar la siguiente información como de inicio. Como lo hemos hecho siempre, vamos a agregar la información de inicio, que es esta información. Aquí ya lo tengo previamente hecho para hacer más rápido el proceso y dedicarle más tiempo a la explicación de lo que se realizará. Nos pide agregar también el CLC, el Clean All, Close All, para limpiar registros, cerrar ventanas y comandos, como lo hemos venido explicando anteriormente en otros programas. Y bueno, una vez escrito en el programa anterior, es necesario iniciar la simulación de la modulación digital. Primero vamos a definir los parámetros necesarios. Vamos a tener una señal moduladora que será una señal digital que tendrá frecuencia de 10 Hz. Y es lo que dije, va a tener un valor binario de 1 lógico, que es igual a tener más 1 volt, y un valor binario 0 lógico, que es igual a tener menos 1 volt. La señal portadora será de frecuencia 100 Hz con amplitud de 4. Aquí nos da un ejemplo de lo que podemos hacer para crear nuestro programa. Aquí ya lo tengo previamente creado. Aquí tengo la frecuencia de la portadora, la frecuencia de la señal moduladora digital, la portadora, la amplitud de la portadora y nuestro vector tiempo. Una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas, tanto la señal portadora, señal moduladora y la señal ASK. Para esto es necesario utilizar las ecuaciones investigadas y vistas en clase con base a la bibliografía. Esto es parecido a los programas que ya habíamos hecho antes con las modulaciones analógicas, donde tenemos que agregar la ecuación de la portadora, de la moduladora, pero en este caso es una señal moduladora digital binaria, y ahora va a ser ASK. Ok, y bueno, aquí está. Sabemos que la ecuación matemática para sacar la portadora es la multiplicación de la amplitud o voltaje de la portadora por el seno de 2 por pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo. La ecuación matemática para nuestra señal moduladora digital va a ser vamos a utilizar square para hacer una señal cuadrada. 2 por pi por la frecuencia de la moduladora por el tiempo. Y bueno, ya para sacar lo que sería, para determinar lo que sería nuestra ecuación matemática para ASK, necesitamos esta formulita. Esta formulita que es igual a 1 más la señal binaria moduladora, que es la que tenemos acá, que es esta, la señal portadora. Todo eso sumado, y ya vamos a hacer amplitud
amplitud de la portadora no moduladora, que va a ser la amplitud sobre 2 por el coseno de 2 por pi por la frecuencia por el tiempo. Sabemos que la W se refiere a la frecuencia de la portadora en radianes, que esto es igual a tener 2 por pi por F por T, por así decirlo. 2 por pi por la frecuencia por el tiempo. Y aquí sustituimos los valores. Tenemos 1 que corresponde a 1 lógico, que es más 1 volt, más la señal moduladora, que va a multiplicar la amplitud sobre 2 por el coseno de 2 por pi por la frecuencia portada por el tiempo, que es lo que nos dice nuestra fórmula. Una vez realizada la modelación, a partir de las ecuaciones se llevará a cabo la graficación de las dos señales de forma correcta, utilizando los comandos de subplot. En una sola ventana se va a mostrar lo que será nuestra señal portadora, después otra señal moduladora y por último la señal de ASK. Con lo anterior se terminará el programa 1, que llevará como título programa 1 modulación ASK, guardar el programa con el nombre que se indica y después ejecutar el programa, y de ser necesario corregir los errores que resulten. Una vez que ejecutemos el programa, tendrá que visualizarse en nuestra ventana unas gráficas como esta. Las gráficas que tiene que mostrar nuestro programa es algo parecido a esto, ¿vale? Si tenemos un resultado como este, quiere decir que todo ha salido correctamente, ¿vale? Cambiamos la carpeta. Aquí nos pide que ingresemos unos valores. Esto es debido a que hemos ingresado una función que se llama input. La función input lo que hace es pedirnos a nosotros, los usuarios, ingresar un valor. Como aquí me está pidiendo el programa que introduzca un valor para lo que va a ser la frecuencia de la moduladora. La función input, eso es lo que hace, nos pide un valor. Nos pide un valor para que nosotros lo ingresemos, para que después el programa lo guarde ese valor para esa variable, para que después sea utilizada para sacar cálculos, para alguna ecuación o algo por el estilo. Entonces en este caso dijimos que iba a ser la frecuencia de la moduladora, dijimos que iba a ser 10. Aquí me pide que introduzca la frecuencia de la portadora. Sabemos que es 100 Hz y la amplitud de la portadora, que es 4, ¿vale? Al ingresar estos valores, el programa tiene que correr utilizando los valores que le hemos ingresado. Esperamos un momento. Y bueno, aquí tenemos ya lo que sería como podemos comprobar, es parecida, las gráficas son parecidas, quiere decir que estamos en lo correcto, ¿vale? Tenemos tenemos la señal portadora, tenemos unos pulsos cuadrados, que esta aquí esta es nuestra señal moduladora. Como podemos ver, es una señal cuadrada, es una señal digital binaria, ya que tiene unos y ceros. Aquí cuando sube la amplitud, cuando tenemos 1 de amplitud, quiere decir que tenemos uno lógico, que es más 1 volt. Aquí cuando es menos 1, cuando baja, cuando tiene un bajón, quiere decir que tenemos un cero lógico. Aquí tenemos menos 1 volt. Y aquí tenemos otro 1 lógico, que es más 1 volt. Aquí tenemos 0 lógico, aquí tenemos 1. Estamos trabajando con binarios, ¿vale? Estamos trabajando con unos y ceros.
como hemos como nos lo propusimos en el programa, que íbamos a trabajar con una señal moduladora digital cuadrada que sea binaria. Es por eso que se ve de esta manera o se interpreta de esa manera, ¿vale? Y tenemos nuestra señal de ACK, nuestra señal ACK, en la cual estamos modificando o trabajando con la amplitud, ¿vale? Aquí podemos ver que cuando tenemos un menos 1 volt tenemos 0 de amplitud. Cuando otra vez tenemos 1 de amplitud, tenemos 1 lógico, tenemos si hay amplitud. Cuando otra vez tenemos 0 lógico, vemos que no tenemos nada de amplitud acá en la señal ACK. Y esto se debe a que estamos modificando la amplitud, la estamos modificando digitalmente. ACK se trata de modificar lo que sería la amplitud. Estamos modificando en la portadora, estamos modificando su amplitud. Estamos modulación por amplitud. Nos preguntan cuál es la función input en el programa. Como ya lo expliqué anteriormente, el programa le pide al usuario que ingrese valores para almacenarlos en variables. Posteriormente el programa utiliza esas variables para realizar operaciones, como lo había explicado anteriormente. Explicar cómo lograron que en la señal digital solo su amplitud fueran de más 1 y menos 1 volts. Bueno, esto está implícito en la ecuación, ya que como podemos ver, pues estamos trabajando con unos y ceros aquí en nuestra señal. En la señal moduladora especificamos que iba a ser una señal cuadrada de 2 por pi por la frecuencia de la moduladora por el tiempo, y en la fórmula dijimos que se iba a sumar con un lógico, con un valor de un binario. En este caso no el 0 lógico está implícito, ya que es un valor de 0. Se sabe que por defecto se toma el valor de menos 1 volt. Entonces simplemente especificamos en la ecuación un más 1 volt. Y en el programa, al momento de ejecutarlo, ya nos toma el 0 lógico, que sería el menos 1 volt. Sabemos que están implícitos esos valores de más 1 y menos 1 volt dentro de la ecuación. Ya está definidas como automáticamente en la señal moduladora. Simplemente que nosotros, para hacer el cálculo, utilizamos el valor binario 1, que sería el 1 lógico. Explicar en qué consiste la modulación ASK. La modulación ASK se trata de modular digitalmente la amplitud. Anteriormente vimos que la modulación por ASK es parecida a la modulación AM, ya que en ambas se modula lo que sería la amplitud de la portadora. Y esto es igual, aquí se modula también la amplitud de la portadora, pero aquí se modula digitalmente utilizando binarios, utilizando una señal digital binaria. Aquí modulamos digitalmente la amplitud de la portadora, ¿vale? Se tendrá que crear un nuevo programa que llevará el nombre de programa 2 FSK. Aquí vamos a trabajar con otra modulación, que esta es la modulación de la frecuencia. Vamos a modular digitalmente la frecuencia de la portadora, o la vamos a desplazar, como también se conoce desplazamiento de frecuencia. La vamos a mover, la vamos a modificar. Es necesario agregar notas que siempre van a iniciar el programa. Esto hace alusión a estas notas.
Y tenemos que agregar también estas funciones para limpiar registros y todos los valores que se trabajen. Los comandos que se realizan para limpiar registros y cerrar ventanas y comandos, que es el de clc, clear all y close all. Se modelará y simulará la señal moduladora y portadora, por tanto definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal digital cuadrada binaria de frecuencia de 10 Hz, que para un cero lógico sea menos 1 volt y para un lógico sea más 1 volt. ¿Okay? La señal portadora senoidal será de frecuencia 100 Hz con amplitud de 1 volt, como se muestra a continuación. Y aquí nos da un ejemplo de lo que podemos utilizar para crear esas variables. Aquí en este caso yo lo hice así. Aquí tengo la frecuencia de la moduladora, que nos dice que tiene que ser de 10. Aquí tengo la frecuencia de la portadora, que tiene que ser de 100. La amplitud de la frecuencia de la portadora de 100 Hz. Aquí la amplitud de la portadora nos dice que tiene que ser de 1. Y nuestro vector tiempo, ¿vale? Muy importante el vector tiempo. Y bueno, una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora, moduladora y señal de EFSK. Aquí va a ser lo mismo que en el programa anterior. Vamos a declarar una variable para la portadora. Sabemos que es el voltaje de la portadora por el seno de 2 por pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo, y la señal moduladora sabemos que es una señal cuadrada, pero eso ponemos square, 2 por pi por la frecuencia moduladora digital por el tiempo. Y después nos pide también sacar lo que sería nuestra EFSK, pero antes de sacar o determinar nuestra EFSK necesitamos otros valores que aquí nos dice. Para esto es necesario tener una frecuencia de marca de 140 Hz y una frecuencia de espacio de 40 Hz, además el cálculo de la diferencia de frecuencia. Ok, necesitamos, para poder determinar lo que sería la ecuación matemática de FSK, necesitamos conocer lo que sería nuestra frecuencia de marca y nuestra frecuencia de espacio. Aquí ya nos da valores. Aquí nos dice que la frecuencia de marca tiene que ser de 140 Hz y la frecuencia de espacio de 40 Hz. Con estos valores vamos a implementar otra ecuación. Con esta ecuación que vamos a implementar vamos a calcular lo que sería nuestra desviación máxima de frecuencia. Esa desviación máxima de frecuencia la vamos a utilizar en nuestra ecuación aquí. En este caso yo ya tengo especificado lo que sería la frecuencia de marca, que es 140, y nuestra frecuencia de espacio, que es 40. Y aquí la fórmula para sacar la desviación máxima de frecuencia, que es esta es la fórmula para FSK. Nos pide la amplitud de la portadora, ya la tenemos. Aquí está, por el coseno, por 2 por pi, por Fs, que es la frecuencia central de la portadora, que es 100. Lo vamos a sumar con nuestra señal moduladora de entrada binaria, que sabemos que es esta, el square, y la vamos a multiplicar por lo que sería nuestra desviación máxima de frecuencia y por el tiempo, ¿vale? Esto es lo que nos hace falta sacar, la desviación máxima de frecuencia. Para determinar la desviación máxima de frecuencia necesitamos esta fórmula que está aquí, que nos dice que la desviación máxima de frecuencia es igual a la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio sobre 2.
¿vale? Aquí nos dice que las frecuencias de marca y de espacio están separadas de la frecuencia de la portadora. Como están separadas de lo que sería nuestra frecuencia de portadora, es por ello que por el hecho de que están separadas necesitamos calcularlas por la desviación máxima de frecuencia. Están separadas por la desviación máxima de frecuencia, es por ello que necesitamos calcular lo que sería la desviación máxima de frecuencia, y con la fórmula que vimos anteriormente podemos hacer eso. Ok, aquí nos dice que tenemos que utilizar una determinante, unos valores determinantes. Por eso utilizamos lo que sería ABS. Ok, ¿dónde está? Utilizamos esta función ABS help. Okay. El ABS es una función que nos da un valor absoluto y de compleja magnitud. Ok, podemos buscar aquí lo que sería ABS y nos dice que es para trabajar lo que serían determinantes. Esto se utiliza mucho en vectores. Una determinante es esto. Es una forma multilineal alternada sobre un espacio vectorial. ¿Vale? Lo que vemos entre dos barras verticales. Eso sería una determinante. Ok, y para eso utilizamos lo que sería nuestra ABS. ABS le ponemos la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio, que es 140 menos 40 nos da 100, lo dividimos entre 2, que sería 50. Vale, y con eso determinamos lo que sería nuestra desviación máxima de frecuencia y la especificamos en la fórmula. En este caso yo la tengo como definida como DMF. Entonces aquí en la ecuación multiplicamos por DMF, que es la variable, que es como se llama mi variable, ¿vale? Y con eso ya tenemos el valor, o ya tenemos para calcular la ecuación FSK, para después utilizar lo que serían un subplot para graficar esas ecuaciones, para graficar lo que es el resultado que quedarían estas ecuaciones. Okay. Una vez ejecutado el programa de forma correcta, los resultados esperados deben ser como se muestran a continuación. Mostrar al maestro para continuar. ¿Ok? Al ejecutar el programa tiene que mostrar este resultado. Tiene que ser algo parecido a lo que vemos aquí, donde veamos a la portadora, a los pulsos cuadrados, que sería la señal moduladora digital binaria, y nuestra FSK. Muy bien, pasemos a MATLAB. Aquí tengo mi subplot para la portadora, mi subplot para los pulsos cuadrados y nuestra señal FSK. Utilizamos las variables xlim y ylim para establecer un límite de hasta dónde se puede visualizar el tiempo. Aquí nos dice que tiene que ser de 0 a 0.5 en todas las ecuaciones, en todas las gráficas, perdón. Entonces ponemos de 0 a 5. Y nos dice que, por ejemplo, aquí en la portadora tiene que ser de menos 1 a 1. Entonces, vamos acá. Aquí es menos 1 a 1. En la otra tiene que ser de menos 2 a 2.
menos 2 a 2, y en la otra es menos 1 a 1. Aquí está, menos 1 a 1. Y así también con esta no tiene que ser menos 4 a 4, como ahí tenemos, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, como el límite de tiempo. Y aquí tenemos de 0 a 1 y de menos 4 a 4. En la ASK tenemos de menos 4 a 4, menos 2 a 2 para lo que serían los pulsos cuadrados, y menos 4 a 4 lo que sería la portadora. Ok, ponemos unos títulos para la portadora, para los pulsos cuadrados, para la señal ASK. Ponemos el tiempo en segundos para el eje de las X y para el eje de las Y voltaje. Y ponemos un plot para que tome los valores de lo que se va a graficar. En este caso estoy diciendo que se grafique la señal moduladora y el tiempo, en esta la señal portadora y el tiempo, y en esta la señal ASK y el tiempo, con el grid, que esas gráficas se vean cuadriculadas, y un subplot para lo que sería para que se muestren las gráficas. En este caso es 3 porque son 3 gráficas, 1 porque es solamente una columna, y en este cambia 1, 2 y 3 porque se tienen que ver, porque son 3 filas, son 3 gráficas. Y así con todos los subplots, así va a ser la estructura en todos los programas. En todos los programas hay un título, hay un X-label, un Y-label, un X-lim y un Y-lim para poner límites entre la eje de las X y Y, un subplot para las gráficas, y etcétera. Eso lo hacemos para todos nuestros programas, ¿vale? Corremos y vemos, comprobemos, y efectivamente es igual, ¿vale? Esta no es, aquí es. Acercamos poquito más para ver más claro. Ok. ¿Qué tiene diferencia la FSK con la anterior? Aquí vemos que la amplitud es constante. Aquí no estamos modificando la amplitud, aquí lo que estamos modificando es la frecuencia. Es por ello que vemos más en algunas partes, vemos más anchas, las frecuencias, vemos frecuencias más amplias, más desplazadas. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos menos 1 volt, que es un cero lógico, es cuando la frecuencia se desplaza o se hace más amplia. Y que cuando tenemos más 1 volt, o cuando tenemos 1 lógico, nuestra frecuencia es más grande. Cuando tenemos otra vez un cero lógico o menos 1 volt, vemos que nuestra frecuencia es menos. Vemos que nuestra frecuencia se reduce, se hace más amplia. Cuando tenemos otra vez un no lógico o más 1 volt, vemos que nuestra frecuencia aumenta. Es por ello que vemos más ciclos en nuestra frecuencia. Vemos más por ejemplo, aquí vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos como 7, y acá solamente vemos 1, 2 y 3, ¿vale? Ok. Nos preguntan en qué consiste la modulación FSK y cuál modulación analógica se le parece.
La modulación AFSK consiste en modular digitalmente la frecuencia de la portadora. Como podemos ver aquí, se está modificando digitalmente utilizando binarios lo que sería la frecuencia. Es por eso que la amplitud no vemos que se modifica, ni la fase. No, la fase y la amplitud es constante, por así decirlo, y solamente la frecuencia es la que se ve afectada. La modulación analógica a la que se le parece es la modulación FM. La modulación analógica a la que se le parece es la que se conoce como modulación de frecuencia, que es la FM, ya que en ambas se trabaja y se modifica la frecuencia de la portadora. Es por ello que es a la que se parece. ¿Cómo es la ecuación para la modulación FSK y cuál es su explicación? La ecuación de la FSK se necesita conocer los valores de la amplitud de la frecuencia de la portadora. Además, para implementarla es necesario calcular la desviación máxima de frecuencia, ya que se desvía la frecuencia cuando se trabaja en la FSK. La ecuación es esta. Esta es la ecuación para FSK. Necesitamos conocer la amplitud, conocer la frecuencia necesitamos conocer la amplitud de la portadora y la frecuencia de la portadora. Y también necesitamos calcular la desviación máxima de la frecuencia, que ya dijimos que hay una que se tiene que determinar, hacer una resta de la frecuencia. Acá está la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio y dividirlo entre 2. Con estos valores ya podemos hacer las multiplicaciones y sumas correspondientes para calcular AFSK. Ok. Por último, se tendrá que crear un nuevo programa que llevará de nombre programa 3 PSK. Aquí, como último programa, lo que vamos a calcular o lo que vamos a mostrar va a ser la modulación digital de fase o modulación de desplazamiento por fase, ¿sí? Que sería aquí. Aquí vamos a utilizar otra ecuación para modular y graficar en la fase de la portadora, utilizando una señal moduladora digital cuadrada binaria de +1 y -1 volt, que es tener un binario y 0 binario. Ok. Como siempre, vamos a agregar las notas que siempre van a iniciar el programa, que son los datos personales como nombre de alumno, semestre, grado, nombre de la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y los comandos para realizar la limpieza de registros, ¿ok? Que son utilizados para cerrar ventanas y comandos, ¿ok? Se modelará y simulará la señal moduladora y portadora, por tanto definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal digital de frecuencia de 10 Hz, de amplitud de +1 volt y -1 volt, que en otras palabras sería 1 lógico para un +1 volt y 0 lógico para -1 volt. La señal portadora será de frecuencia de 100 Hz con amplitud de 2 volts. Utilizar los parámetros del programa anterior. ¿Ok? Aquí ya los tenemos definidos. Tenemos que la frecuencia de la moduladora es de 100 Hz, frecuencia de la portadora de 100 Hz y la amplitud para la portadora va a ser de 2 volts. Y nuestro vector tiempo, importante que no se nos olvide el vector tiempo. Una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora, que sabemos que es
la amplitud o voltaje de la portadora por el seno de 2 por pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo. La ecuación matemática para la moduladora, que es esta. Esta es nuestra señal moduladora digital cuadrada con binarios, square. Muy importante es poner square para que se muestre una señal cuadrada. Y señal de PSK, que es esta. Esta es nuestra ecuación matemática para determinar la modulación digital por fase o desplazamiento de fase. ¿Ok? Una vez ejecutado el programa de forma correcta, los resultados esperados deben ser como se muestran a continuación. Mostrar el máster para continuar. ¿Ok? Al ejecutar el programa tiene que visualizarse algo parecido a esto. Hay que comprobar. Ok. Comprobemos y vemos que sí es igual, ¿vale? Eso quiere decir que estamos bien. Ok. Pero antes de, quiero explicar esto de la fórmula. Aquí tenemos la fórmula para determinar lo que sería nuestra manipulación por desplazamiento de fase, donde tenemos que multiplicar la señal moduladora digital cuadrada con binarios de 1 y 0 y multiplicarla por nuestra señal portadora senoidal de alta frecuencia. Es decir, vamos a multiplicar esto, que esta es la ecuación matemática de la señal portadora, de la moduladora, perdón. Lo vamos a multiplicar por nuestra ecuación matemática de la señal portadora, que es esta. Ok, hacemos una multiplicación simple, nada más que agregamos un punto porque estamos multiplicando dos vectores. Entonces, si no agregamos un punto, nos va a dar un error. Entonces, es muy importante cuando hagamos multiplicación de vectores, agreguemos un punto y después el signo de multiplicación. Ya con esto ya tenemos lo que sería nuestra PSK. ¿Vale? Ya comprobamos y sí vemos que sí está igual, ¿vale? ¿En qué consiste la modulación FSK y cuál es la modulación lógica que se le parece? Aquí la modulación PSK es la modulación por fase de la portadora. Aquí vamos a modificar la fase de la portadora, donde la señal de entrada es digital binaria, como ya hemos venido explicando anteriormente. Vamos a tener una señal moduladora digital binaria y de salida se obtienen cantidades de fases limitadas, es decir, como de salida tendremos una señal PSK donde tenemos una fase, donde tenemos fases modificadas, ya que ambas y la modulación analógica a la que se le parece es la modulación conocida como PM, que es modulación de fase. En las dos se modifica o se trabaja con la fase, pero la diferencia es de que una es analógica y la otra es digital y se trabajan con binarios, por lo mismo de que es digital, pero en ambas se trabaja lo que sería la fase. Es por ello que a la que se le parece la señal digital, a la que se le parece la PSK es la señal analógica PM. Ok, ¿cómo es la ecuación para la modulación PSK y cuál es su explicación? En la ecuación, como ya dijimos, se multiplica lo que sería la señal moduladora digital cuadrada, que es de unos y ceros, es binaria, y se va a multiplicar por la ecuación matemática de la portadora. Se hace una multiplicación de vectores y así es como se calcula PSK. Es como nos dice aquí, ¿vale? En la ecuación se multiplica la señal moduladora digital cuadrada, que tiene valores de más 1 y menos 1 volt con la señal portadora, que es de alta frecuencia,
Con la multiplicación se modifica la fase, la amplitud y la frecuencia se mantienen constantes. Bueno, aquí la amplitud se mantiene constante porque vemos que no se modifica, vemos que es igual a la amplitud de la portadora. También vemos que la frecuencia no se ha modificado, vemos que es igual a la que tenemos en la señal portadora. Pero vemos que si hay una diferencia en lo que sería la fase. Aquí vemos que no se completa un ciclo. Cuando tenemos menos 1 volt acá, que corresponde a un cero lógico o un cero en binario, vemos que no se completa un ciclo. Tenemos por ejemplo 90, 180, 270 y no se alcanza a completar 360. Aquí igual vemos que tenemos 90, vemos que tenemos 180, vemos que tenemos 270 y no se completa otro ciclo. Vemos que tenemos ciclos incompletos cuando tenemos bajadas y subidas. Aquí vemos que tenemos un menos 1 volt, tenemos una bajada, vemos que no se completa un ciclo. Aquí, cuando se mantiene, empieza a subir otra vez la amplitud, y cuando hay una otra subida, vemos que hay otra modificación en la fase. Vemos que se mantiene constante y hasta que no hay otro bajón de amplitud, cuando no cambia de 1 a 0. Cuando cambia de 1 a 0 es cuando vemos que la fase se modifica. ¿Okay? En este caso, en PSK vemos que cuando cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, vemos que la fase se ha movido. Vemos que no se completan ciclos y queda de esta forma. Cuando tenemos FSK, vemos que cuando cambian de 1 a 0 o de 0 a 1, vemos que cuando esto sucede, vemos que la frecuencia cambia. Cuando tenemos 1 a 0, cuando cambia de 1 a 0 o de 0 a 1, vemos que nuestra frecuencia se modifica. Vemos que hay menos frecuencia, ¿vale? Vemos que se desplaza, vemos que se hace más ancha. Y en la modulación ACK agregamos los valores. Cuando cambia de 1 a 0 o de 0 a 1, vemos que nuestra amplitud es 0. Vemos que no tenemos amplitud. Y después sí, y después no, y después sí, y después no, y así sucesivamente. Y bueno, esto ha sido todo por esta práctica, por esta última práctica. Espero que haya sido de su agrado, profesor. Nos vemos luego. Que tenga bonita tarde.